tema muy amplio en el que, pues la verdad, traté como de minimizar un poquito algunas cosas para enfocarme solamente en lo que es el manejo del catéter venoso central, porque existen otros dispositivos que también son líneas centrales. Entonces, más adelante, durante la ponencia, vamos a ir desarrollando el tema. Si tienen alguna duda o algo, si tenemos problemas con el audio, sí les pido que nos lo hagan saber para corregir el problema. Sí. Ok, cuidados y manejo del catéter venoso central. Para empezar, vamos a ver qué es el concepto de la terapia de infusión. Como bien sabemos, pues es un procedimiento con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. Todos estos dependen o consisten, mejor dicho, en la inserción de un catéter en la luz de una vena a través de la cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre o sus componentes. Es decir, es una infusión de soluciones que varían o que se limita el uso de acuerdo a los catéteres, y lo vamos a checar en el algoritmo que nos tiene el manual de la Comisión Permanente de Enfermería, donde nos habla sobre el tiempo de la terapia, el pH, la osmolaridad, el tipo de medicamentos que estamos manejando, que pueden ser fármacos irritantes o fármacos vesicantes. El objetivo de la terapia de infusión, según la norma oficial mexicana 022 de la Secretaría de Salud del 2012, instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos, es decir, a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo general de esta norma? Establecer los criterios para la instalación, el mantenimiento, vigilancia y retiro de las vías de acceso venoso periférico y central, así como los requisitos que deberá cumplir el personal de salud que participa en la administración de la terapia de infusión intravenosa. Todo esto, como ya se mencionó al principio, tiene fines profilácticos, diagnósticos, terapéuticos y asimismo disminuir las complicaciones y los costos asociados a esta práctica. Es importante hacer un énfasis en que todas las unidades que manejan terapia de infusión deben de tener en consideración las complicaciones que conlleva el realizar una terapia de infusión. ¿Por qué? Porque esto genera costos, y estos costos se asocian a la estancia prolongada de los pacientes durante su hospitalización. Una mala práctica, por consecuencia, tiene una asociación a un alto índice de morbimortalidad en nuestros pacientes. Estos son los lineamientos, manuales, reglas, protocolos que existen y de los cuales están ligados a la terapia de infusión. El manual del cuidado bueno, tiene estándares, los cuales están unificados en base a la CDC, la norma oficial, y la Journal, que es una revista de Estados Unidos que se encarga, es parte de una asociación del manejo de la terapia de infusión. Tenemos un marco normativo, como en todo, existen normas, políticas que se deben de cumplir para evitar que nosotros más bien para que nosotros demos una mejor atención a nuestros pacientes, limitando el daño que les podamos generar. Por eso es que se crean este tipo de protocolos, estos manuales, para disminuir la incidencia de los mismos. ¿Qué es un catéter venoso central? Es un tubo delgado y flexible que se introduce en una vena, por lo general debajo de la clavícula derecha, y se pasa hasta la vena cava inferior. Según la norma oficial, se refiere al abordaje de la vena cava a través de la punción de una vena proximal. En la imagen podemos ver lo que es el catéter venoso central y dónde está implantado. Al lado está otra imagen cubierta con un apósito, que es como lo marca la norma oficial en todos los dispositivos de acceso vascular.
que los apósitos deben de ser transparentes para que nosotros podamos visualizar el sitio de inserción y podamos identificar si hay algún tipo o se está generando algún dato de infección y poder tomar alguna medida para evitar que que se siga infectando o tomar alguna medida profiláctica. Los apósitos que marca la norma oficial y la guía de práctica clínica son apósitos, deben ser apósitos estériles con una cubierta semipermeable que permita transpirar a la piel y así evita que se genere humedad dentro del sitio. El material de fabricación de los catéteres venosos centrales existen de silicón y de poliuretano. Depende de qué tipo de terapia de infusión vayamos a utilizar. Es como vamos a decidir cuál es el que vamos a colocarle a nuestros pacientes. Estamos viendo en las imágenes catéteres venosos centrales que pueden ser unilumen, es decir, una sola línea, 2 lúmenes, 3 lúmenes, incluso hay de 4 o de 5. Pero se sabe que entre más lúmenes tenga un catéter, el riesgo de infección es mayor, al igual que las líneas que se ponen, como pueden ser las llaves de paso. Los siguientes son catéteres de silicón, que son catéteres que pueden ser de inserción periférica, como los PIC, o catéteres de línea media. Los catéteres de línea media no llegan a un lugar central, por eso no son considerados catéteres venosos centrales. Sí se aborda la vena como tal, pero no tienen una posición central. Los PIC se pueden abordar de manera periférica y llegar a un sitio central, es decir, en la cava superior, y esos catéteres sí son considerados catéteres centrales. Dentro de los dispositivos de acceso vascular de media larga duración, familia que pertenecen a los reservorios, se distinguen dos materiales, el poliuretano y la silicona. Los reservorios hacen más enfoque o se refieren a las cámaras implantadas que se colocan en pacientes, sobre todo con tratamientos oncológicos. El poliuretano se puede dividir en dos categorías. Una es en la clase 2A y la otra es de tercera clase. La clase 2A es inferior a los 30 días y la clase 3 es mayor a 30 días, es decir, depende del tiempo o la duración que va a tener su tratamiento nuestro paciente. La silicona entra en la clase 3 dentro de la clasificación de producto, por lo que es considerado un material para acceso vascular de larga duración. Si en esta clasificación vemos que el reservorio dentro de los dispositivos de acceso vascular de media larga duración queda ubicado de la manera siguiente. De media duración tenemos, por ejemplo, línea media y catéteres centrales. De larga duración, catéteres de línea media, catéteres de inserción periférica, reservorios, los que son de tipo Hickman, y de silicona, catéteres de línea media, PIC, reservorio y Hickman. Esto es todo con fines educativos, no estoy haciendo énfasis ni vendiendo productos de Baigón, pero en sí, la mayoría de los productos que el proveedor en este caso nos presenta tienen una buena duración, aunque la duración siempre depende del mantenimiento que nosotros le estemos dando a esos catéteres. Tienen varias características como son la resistencia mecánica, la química, biocompatibilidad, el flujo y la facilidad de inserción, al igual que su seguridad del uso, es de acuerdo a la clase. Entonces, si nos fijamos, el que tiene mayor puntaje son los de poliuretano, entonces son los que con mayor cantidad, bueno, más bien en la que la mayoría de las ocasiones vamos a encontrar pacientes con ese tipo de catéteres. ¿Por qué? Porque nos permiten tener una mayor estancia para los pacientes, su tratamiento es mucho mejor que comparado con el de silicón. Catéteres de poliuretano y de silicona. Los de poliuretano están sus ventajas y las desventajas o inconvenientes que tienen. En cuanto al poliuretano, las ventajas es que su rigidez inicial facilita la inserción. Son termosensibles, es decir, en cuanto están en contacto con la vena del paciente, se ablanda el compuesto o en este caso el catéter. Alta biocompatibilidad, alta compatibilidad con los fármacos, y los inconvenientes son aquí solamente se han demostrado dos, que es un bajo riesgo de flebitis por su rigidez, un riesgo de acodamiento en el acceso yugular.
Todo esto, el riesgo de acodamiento, la verdad es que se puede presentar en muchos de los catéteres y sobre todo en los niños a la hora de estar insertando, de hacer la inserción, perdón, porque en los niños o en los neonatos es más complicado mantenerlos en una sola posición, entonces con el mínimo movimiento que hagan, nosotros podemos o se puede crear un acodamiento en el catéter y la otra es que se puede desplazar de manera cefálica. En cuanto al flujo, para un mismo diámetro, la silicona tiene una pared más gruesa, es decir, el flujo va a ser menor. Entre menor, ¿cómo se dice? Si la pared es más delgada, el flujo es mayor. Y si es lo contrario, entonces la pared es más gruesa y el flujo es menor. En cuanto a la silicona, las ventajas es que el material es muy suave y flexible, igual tiene una alta biocompatibilidad, una alta compatibilidad con fármacos. Los inconvenientes son la fragilidad, aguanta menos tracción, es decir, si yo hago una tracción muy fuerte, puedo romper ese catéter porque tiene es más sensible. De hecho, si tienen la oportunidad de palpar alguno, se siente el extremo de las paredes es muy delgado. No se pueden usar con soluciones yodadas. A los accesos venosos, cuando se canaliza la vena yugular, la curva que tiene que hacer el catéter al entrar en el túnel subcutáneo es muy cerrada. En este caso, el poliuretano tiende a codarse y no la silicona. Se recomienda, de hecho, pinchar la yugular lo más abajo posible para reducir este fenómeno especialmente recurrente en niños. En los niños siempre vamos a tener problemas para insertar los catéteres. En ellos es más común que insertemos catéteres PIC, que son catéteres centrales, pero tienen un menor o una menor tasa de incidencia en cuanto a complicaciones al intentar instalar un catéter venoso central. Es importante considerar la zona de inserción elegida y el flujo. Cada material se va a comportar de una manera cuando la vena elegida no supone un recorrido lineal del catéter en el acceso yugular. La tunelización puede implicar una curva cerrada del catéter cuando sale de la vena y entra a nivel subcutáneo. Esta imagen podemos observar dónde se ubica el lugar del reservorio. Podemos ingresar por la vena yugular o por la vena subclavia. En los puntos, en las flechitas, es donde quedaría el reservorio. En el caso de la vena, cuando son catéteres venosos centrales, se pueden ver en el cuarto espacio intercostal en una radiografía la punta del catéter para ver que está en el lugar adecuado. El poliuretano es más propenso a acodarse por ser más rígido. Este fenómeno puede tener más importancia en niños pequeños, ya que el margen de maniobra en ellos, en cuanto al recorrido del catéter, es reducido. La silicona es más indicada ya que su flexibilidad evita los acodamientos en todo el recorrido, a pesar del ángulo que pueda tener el catéter. Aún así, es importante recordar que las recomendaciones indican que para evitar al máximo el fenómeno de acodamiento en el acceso yugular, la punción se tiene que hacer en el tramo más inferior posible de la vena yugular. Permítame un momento. La silicona es un material más frágil y por esta razón los catéteres de silicona tienen una pared más gruesa para poder resistir mejor a la tracción, lo cual disminuye el diámetro interno del catéter y consecuentemente su flujo.
El poliuretano sería más preferible en niños por tener un diámetro interno más grande comparado con un catéter de silicona del mismo diámetro externo. Hay que considerar dos elementos importantes. Uno es saber con qué flujo se va a administrar la perfusión, por si la silicona fuera un limitante al tener un diámetro interno inferior al de un catéter de poliuretano con el mismo diámetro externo. La siguiente es determinar qué acceso es el más adecuado para el paciente y si el acceso yugular es el indicado, preferir la silicona por tener menor probabilidad de acodamiento en comparación al poliuretano. Para elegir los catéteres hay que analizar con determinación el algoritmo que nos indica cuál es el catéter adecuado para utilizar en nuestros pacientes. En cuanto a el poliuretano y la silicona, ambos tienen compatibilidad con alto flujo, biocompatibilidad en cuanto a fármacos y soluciones, duración, entonces podemos utilizar cualquiera de los dos. Estos son estudios que se han hecho en cuanto a analizar si es mejor el silicón o si es mejor el poliuretano. En este estudio se hizo una comparación de cuánto duraban y cuántos catéteres se podían romper, vaya, por la manipulación que hacemos durante la administración de medicamentos. En conclusiones, hubo menos fracturas del catéter con el catéter de poliuretano en comparación con el catéter de silicona, aunque no hubo diferencias en el intervalo total del servicio del sitio de acceso para los dos tipos de catéter. En este estudio se pudo evaluar que existen muchos equipos que se pueden utilizar, que están fabricados con poliuretano y en los cuales tampoco hubo alguna reacción alérgica o reacciones adversas en la manipulación de los mismos. Lo importante de aquí es también lo importante es saber qué tipos de recursos tenemos en nuestras instituciones. Y estos son otros protocolos que se hicieron, otros estudios que se hicieron en hospitales para identificar cuáles los resultados durante las infusiones con catéteres tunelizados, catéteres de silicón o catéteres poliuretano, cuáles son las complicaciones que se puedan presentar. Siempre es importante saber y es importante que lo tengan en cuenta que cuando hay obstrucción de algún catéter, no se deben de estar intentando destaparlos. En el manual de la Comisión Permanente de Enfermería mencionan una parte que si hay oclusión, puede ser una oclusión parcial o puede ser una oclusión total. En la oclusión parcial se refiere a que el catéter no te da en sí, haces extracción, por ejemplo, intentas extraer una muestra de sangre y no hay retorno sanguíneo, pero infunde solución y la solución pasa sin problema. En el otro, en la oclusión total se refiere a que no hay retorno sanguíneo e intentas pasar solución o algún líquido y no pasa. En esas situaciones no se debe de intentar volver a abrir esos catéteres porque si la solución no pasa, la solución no va a pasar. Es importante que sepan y tengan conocimiento de que, por ejemplo, en los PIC, que son catéteres de inserción periférica central, si nosotros hacemos eso de estar intentando abrir un catéter, lo único que vamos a hacer es romper el catéter y como por consecuencia le vamos a causar un émbolo a nuestro paciente y obviamente que eso como por consecuencia pues le va a traer la muerte. ¿Por qué? Porque al final es un émbolo que se va a ir al torrente sanguíneo y en algún momento va a ocluir el paso de la sangre. Entonces es importante que si ya se ocluyó el catéter, pues ya se queda así. Anteriormente se utilizaba un medicamento que era un fibrinolítico, pero ya está descontinuado, la streptokinasa. Entonces está descontinuado y aparte, ese tipo de medicamentos solo se deben de utilizar bajo prescripción médica, lo cual no se ha hecho hasta el día de hoy. Por eso es que siempre, si hay obstrucción de los catéteres, así se quedan, ya no se destapan. Otra cosa es que, por ejemplo, durante la manipulación, los catéteres centrales de la marca Arrow tienen un 20 centímetros de largo. Entonces, en las hojas de enfermería nosotros tenemos que hacer un registro de cuál es el límite interno y cuál es el límite externo.
Generalmente, la media es que se queden esos catéteres en el número 15 o en el número 16. Entonces, en nuestra hoja de enfermería registramos que el límite interno son 15 centímetros y el límite externo son 5 centímetros. A la hora de realizar curaciones es bien importante que registremos que el catéter quedó en el mismo sitio. Si por alguna razón el catéter se salió y ahora tiene solamente 14 centímetros interno, no podemos volver a meter ese centímetro que sacamos. ¿Por qué? Porque eso ya está contaminado. En el momento en el que sale, ya se contaminó y ya no se puede regresar a su lugar. Entonces, todo ese tipo de situaciones tienen que estar registradas en nuestras notas de enfermería. Estos son algunos tipos de dispositivos de acceso vascular central. El primero es un catéter de inserción central periférica. El siguiente es un puerto implantado o reservorio. El siguiente es un catéter venoso central y el siguiente es un Hickman. ¿Cuáles son los sitios en los cuales se pueden instalar? Como pueden ver en las imágenes, puede ser el PIC insertado desde la vena basílica. Los catéteres centrales pueden ser a través de la vena subclavia, yugular o femoral. ¿Cuál es uno de los que no se recomienda tener catéteres en los catéteres femorales? Va a ser muy raro que encuentren pacientes con catéteres centrales de inserción femoral. ¿Por qué? Porque es uno de los lugares donde hay mayor riesgo de infección y por el sitio se acumula muchísima como queda entre los pliegues, el sudor del paciente hace que se genere demasiada humedad. Entonces la humedad propicia la aparición de bacterias y por ende una infección. Entonces por eso es que no se deben o no están indicados, se utilizan solamente como de última instancia. Este es un puerto o un reservorio que se utiliza generalmente, como les dije en un principio, para pacientes con tratamiento oncológico. Este tipo de puertos se utilizan para infundir medicamentos y también se utilizan para extracción de muestras. Tienen una campana en donde se inserta una aguja, son agujas especiales. Las agujas convencionales o las que conocemos, esas agujas pueden dañar la cámara de este puerto. Entonces por eso se utilizan agujas como cuáles. Existen dos, que puede ser una tipo Gripper o la tipo Uber. Las dos se pueden utilizar y de ahí podemos estar sacando nuestras muestras o administrando nuestro tratamiento. El siguiente es un catéter Hickman tunelizado de 2 luces, que puede ser un ejemplo, los catéteres que se utilizan en hemodiálisis y que tienen, esta es la composición que tienen. Está lo que viene siendo el catéter, un manguito de Dacron que tiene antes de la punta del catéter los clamps y vainas de protección que tiene, y están con sus conectores, que son los que se utilizan para el equipo de hemodiálisis. Si se sospecha de oclusión química, ¿cuál es el fármaco recomendado para revertirlo? Cuando los catéteres, Alejandro, cuando los catéteres están ocluidos, aunque sea la oclusión química, nosotros generalmente lo primero que tenemos que hacer es, si nos damos cuenta que el catéter, el lumen está ocluido, intentamos aspirar con una jeringa de 10. Es bien importante que sepan que no se deben de utilizar jeringas menores a 10 mililitros. ¿Por qué? Porque entre menor calibre es la jeringa, mayor presión genera. Entonces la presión puede hacer que se rompa ese catéter. Entonces siempre deben de ser jeringas mayores a 10 mililitros. No hay hasta ahorita un fármaco. Nosotros hemos utilizado heparina en algunos casos para tratar de abrir los lúmenes, pero estamos hablando de que si es una oclusión química no hay nada, porque un ejemplo de los medicamentos que puede generar esto y que genera una oclusión porque se forman cristales es la fenitoína. Al estar en contacto con soluciones, ya sean Harman o soluciones con electrolitos, entonces, o al estar en contacto con algún otro medicamento, la fenitoína sódica es un medicamento que se debe de pasar solo. Entonces,
Si tenemos una solución con electrolitos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que parar la infusión de la solución, hacer un lavado con solución salina, infundir el medicamento y después de que se termina de infundir el medicamento, se vuelve a hacer un lavado con la solución fisiológica y se continúa la infusión de la solución. Y claro que eso tiene que ir escrito en nuestra hoja de enfermería. ¿Por qué? Porque la fenitoína se puede estar infundiendo de 30 a 60 minutos, entonces ese tiempo o esos 30 o esos 60 minutos van a hacer que tu solución o que tu infusión se retrase. Entonces hay que justificar por qué la solución tiene retraso en su tiempo de infusión. Si era para 8 horas, pues ahora se va a tardar 30 minutos después. Entonces, por eso es importante que sepamos manejar nuestras soluciones para evitar este tipo de oclusiones. La verdad es que cuando ya hay una oclusión no hay nada que podamos hacer para que se pueda aperturar nuevamente ese lumen. Generalmente cuando ya están ocluidos ya no se pueden volver a utilizar, se cierran esos catéteres. Cuando los catéteres son de 2 lúmenes, pues ya nada más nos queda una vía, es decir, un lumen para poder utilizarlo. Cuando son de 3 lúmenes, pues tenemos 3, pero recordemos, ahorita lo vamos a ver más adelante, que cada lumen se utiliza para algo diferente. No sé si contesté tu pregunta o se generó alguna otra duda. Bueno, vamos a continuar. Este último catéter es un catéter PIC y aquí podemos ver porque es un esquema de un árbol venoso superior. Las venas por las cuales podemos ingresar, que generalmente es la cefálica y se hacen punciones periféricas por las cuales se introduce este catéter. Este catéter no lleva suturas, se coloca solamente, se hace una medición del trayecto hasta localizar la vena cava superior y medir cuántos centímetros son los que se requieren para qué. Porque como ya les dije en un principio, si le faltan 1 o 2 centímetros, no podemos estar, al momento de la inserción del catéter, sí, pero días después no se puede estar introduciendo más de lo que ya estaba dentro de nuestro paciente. Catéter venoso central. Consiste en canalizar el vaso venoso con un catéter o cánula larga. Se considera CVC cuando el extremo distal del mismo se ubica en vena cava superior, vena cava inferior o cualquier zona anatómica cardíaca, siendo esta última localización permitida solo para el catéter de flotación o termodilución Swan-Ganz, que se situará en arteria pulmonar. Los CVC se insertan a través de venas consideradas centrales, subclavia, yugular y femoral. Las variables básicas para definir entre la utilización de un catéter venoso periférico y un CVC se observan en el algoritmo de la Comisión Permanente de Enfermería. Estas son las partes de un catéter central. Estos son conectores sin aguja que nosotros agregamos al dispositivo. Las partes con las que ya vienen son lúmenes, que pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 e incluso 5 lúmenes. Generalmente utilizamos solamente los que vienen con 3 lúmenes. Estas son pinzas o clamp que se utilizan para estar abriendo y cerrando el paso de las soluciones en los lúmenes. Y este es el catéter central, esta es la punta, este es el sitio de inserción y esta es una mariposa que trae los catéteres. Las nuevas recomendaciones que nos marca la INS es que ya no se deben de realizar suturas en los catéteres. ¿Para qué? Para evitar algún riesgo de infección o o crearle una complicación más a nuestro paciente. Pero a veces somos muy descuidados a la hora de manipular los dispositivos y aún existe el riesgo de que por accidente podamos sacar ese catéter. Entonces, todavía aquí en algunas instituciones sí se suturan, pero lo ideal es que ya no se debe de realizar eso. Ese es el apósito que debe de cubrir el total del apósito debe de quedar en la posición media donde está el sitio de inserción. Así es como se debe
de observar. Este cuadrito que se ve, existen unos apósitos que tienen un colchoncito de clorexidina. El colchoncito se ve como si fuera un gel. Eso se utiliza en casos en los cuales se utilizó un catéter o se realizó la instalación del catéter sin las medidas de asepsia o las medidas de barrera de protección que deberían. ¿Por qué? Porque eso ayuda como medida profiláctica para evitar algún tipo de infección. Muchas de las veces por desconocimiento se hacían curaciones porque creían que eso era alguna secreción, porque eso con el tiempo se va derritiendo, por decirlo de alguna forma, y se hace como chicloso. Y en algún momento, cuando no sabemos de qué material se trata, se hacía el error de realizar curaciones que no se deben de realizar solamente cuando sea necesario. En la inserción de los catéteres, las curaciones se hace a las 24 horas después de que se insertó el catéter. Si se deja una gasa, se hace a las 48 horas, y cuando ya se queda sin gasa se hace a los 7 días. Es bien importante retirar con mucho cuidado los apósitos para evitar lesiones en los pacientes. Una lesión de las más comunes es la dermatitis, que se comienza con el enrojecimiento de la piel. Entonces es importante retirarlo con mucho cuidado. Y otra cosa importante es para no desplazar nuestro dispositivo, porque acuérdense que si se desplaza ya no se puede recolocar en donde estaba en un principio. Estos son algunos tipos de catéteres. Vienen los catéteres de 7 French de acuerdo a los lúmenes. Tenemos catéteres desde 4.5 French hasta 7 French. Tenemos los catéteres PIC, que son de 4.5, de 5, de 4, esto es en adultos, pero existen los pediátricos que son de 0, doble 0, del 1, del 2, entonces todo depende de nuestro paciente, de la edad y la anatomía que tenga. Este es el algoritmo que les mencionaba. Es un algoritmo que se encuentra en el manual de la Comisión Permanente de Enfermería, donde nos habla cuál es el dispositivo que yo puedo utilizar. En un inicio, primero vamos a elegir a la persona que requiere la terapia de infusión, se hace una valoración. La valoración no solamente implica el tratamiento, sino también a nuestro paciente. Incluye la duración de la terapia de infusión, la composición, que vienen siendo el pH de las soluciones o de los fármacos, y la osmolaridad de cada fármaco, al igual que de la solución. Si tenemos un tratamiento que es menor a 24 horas, podemos utilizar un dispositivo como un catéter periférico corto. Si tenemos un tratamiento que va a durar más días, con un tiempo mayor a 7 días, entonces sí es viable colocar un catéter periférico, pero va a tener máxima vigilancia nuestro paciente por el riesgo de flebitis que tiene o extravasación. Depende de las soluciones y de los fármacos que se utilicen. También podemos utilizar un catéter venoso de línea media, pero en esos catéteres no podemos infundir nutriciones parenterales ni aminas. ¿Por qué? Porque no está en una posición central y existe el riesgo de extravasación. Si nuestro tratamiento tiene un pH igual o mayor, más bien mayor a 4, estamos hablando de pHs que son mayores a 5, incluso hasta 9, o una osmolaridad mayor a 600 miliosmol. En esos casos es cuando nosotros tenemos que optar por instalar un catéter venoso central o un catéter de inserción periférico central, es decir, un PIC. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a haber soluciones que van a ser irritantes, soluciones vesicantes y que pueden dañar, y que más bien que a la larga van a dañar el tejido o el endotelio de nuestras venas. Entonces, para evitar eso, es que debemos de aplicar nuestro algoritmo para que podamos seleccionar el dispositivo que más le conviene a nuestro paciente. La clasificación de los catéteres venosos centrales está por su situación anatómica, la duración, el número de lúmenes, la técnica de implantación y por el abordaje. Entonces, de acuerdo a eso es como los vamos a ir clasificando.
Los cuidados de enfermería en el catéter venoso central consisten en acciones que realiza el personal de salud en la inserción de un catéter estéril radiopaco flexible de material biocompatible en un vaso de grueso calibre, dejando la punta de este en la vena cava superior o inferior, con fines diagnósticos y de monitoreo hemodinámico. ¿Cuáles son los objetivos de manera general? Proporcionar un acceso directo en una vena de grueso calibre para monitoreo hemodinámico, terapia de infusión con características específicas hiperosmolares, un pH ácido o alcalino, tratamientos de larga duración. Asimismo, infundir simultáneamente distintas perfusiones o soluciones incompatibles a través de lúmenes separados. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes DIVA. ¿Cuáles son los pacientes DIVA? Pacientes con venas periféricas en malas condiciones, como cuáles: edema, quemaduras, esclerosis, obesidad o choque hipovolémico. Acuérdense que, por ejemplo, en el choque hipovolémico, las venas hacen vasoconstricción, entonces es muy complicado instalar catéteres periféricos en ese tipo de pacientes. Administración de medicamentos incompatibles irritantes como electrolitos hiperosmolares mayores a 600 miliosmoles o con un pH menor de 5 y mayor de 9. Administración de drogas vasoactivas e inotrópicas, administración de NPT y quimioterapia, monitoreo de presiones y concentraciones de oxígeno en las cavidades cardíacas, es decir, mediciones del gasto cardíaco o presión arterial, pacientes que requieren transfusiones o muestreos frecuentes, acceso temporal para terapia sustitutiva de la función renal, hablando de hemodiálisis, dispositivo para el procedimiento de aféresis, pacientes sometidos a trasplante, pacientes con cuidados paliativos. ¿Cuáles son algunas contraindicaciones? Pacientes con arteriosclerosis, pacientes que por su estado de salud permanecerán poco tiempo hospitalizados o que se someterán a estudios de gabinete, piel del paciente con dermatitis, celulitis o alrededor del sitio de inserción y trombosis venosa bilateral anterior. Consideraciones especiales en algunos pacientes: hay que tener en cuenta si el paciente tuvo alguna contractura, mastectomía, tromboflebitis existente, radioterapia, cable de marcapasos, drenajes quirúrgicos, ostomías, pacientes con muletas y el uso potencial de la extremidad para la fístula arteriovenosa, coagulopatías, trastornos hemorrágicos como posibles contraindicaciones del PIC. Sin embargo, estas afecciones pueden verse como indicaciones distintas para un PIC. Pacientes con un estilo de vida u ocupaciones que impliquen estar en el agua y actividades deportivas extremas. Existen complicaciones que pueden ser mecánicas o infecciosas. Las mecánicas, estamos hablando de punción arterial, obstrucciones, salidas accidentales de los dispositivos, hemorragias, hematomas, hemoneumotórax, arritmias cardíacas, flebitis, trombosis, extravasación, migración del catéter, fractura del catéter, lesión nerviosa, necrosis y fístulas linfáticas. En cuanto a las infecciosas, se refiere a locales de sitio de inserción, túnel, tejidos blandos, flebitis sistémicas, bacteremia y endocarditis. La bacteremia es una de las cuales, o por las cuales hemos estado trabajando para disminuir, porque es una de las causas de morbimortalidad en los pacientes en estado crítico debido a la complicación sistémica que conlleva. En cuanto al manejo y uso de medicamentos por catéter venoso central, existen dos dilemas para elegir por cuál voy a colocar mis soluciones. Este es un manejo de un CBC que se hizo un estudio en un hospital, en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, del Estado de México, en el cual se llevó a cabo un estudio donde se determinó el acomodo de las soluciones. En el lumen medial, que estamos hablando que tiene 18 gauchos, podemos infundir la nutrición parenteral. En dado caso de que el paciente no fuera a recibir nutrición parenteral, se puede pasar por ese lumen sedación, analgesia o bloqueadores neuromusculares. En el lumen distal, que es de 16 gauchos, solución de base, medición de presión venosa central, medicamentos intermitentes, infusiones de alto volumen. Otros usos pueden ser transfusiones sanguíneas, toma de muestras, sedación y analgesia.
Y eso solamente es en el caso de que se administre nutrición parenteral. En el lumen proximal, que tiene el grosor del catéter es de 18, pueden administrarse vasopresores, vasodilatadores, inotrópicos y otros usos que le podemos dar o alternativas, transfusiones y toma de muestras, siempre y cuando no tenga infusión de algún vaso activo. Este fue el estudio que se hizo. El manejo y uso de medicamentos es un sistema crítico en la seguridad del paciente para proporcionar una farmacoterapia segura. El objetivo pues siempre va a ser describir el manejo y uso de medicamentos por catéter venoso central a pacientes en estado crítico. Es un estudio descriptivo, transversal y prospectivo de una muestra no probabilística de pacientes adultos en estado crítico para evaluar el manejo y uso de medicamentos por catéter venoso central en terapia intensiva, hospitalización y urgencias. Se realizó una observación directa con una guía basada en 3 rubros y posteriormente se hizo análisis con el paquete estadístico SPS versión 22. En conclusiones de este estudio es que conforme a los resultados de calidad se debe capacitar e impulsar la mejora a partir de estandarizar el uso de lúmenes para administrar medicamentos, reforzar el etiquetado de fármacos intermitentes y rotular fechas ya que impactan el sistema de seguridad del paciente. Siempre es importante que todos los dispositivos tengan los datos que nos marca o que están estipulados en nuestras normas y en nuestros protocolos, porque así vamos a saber cuánto tiempo llevamos utilizando esos dispositivos y para qué se han estado utilizando. La etiqueta que tienen los catéteres ya sabemos que debe de ser la fecha de instalación, el calibre del catéter, cuántas funciones se realizaron. Por ejemplo, en los catéteres cortos sabemos que son 2 funciones máximo, pero no son 2 funciones por cada persona que está en el área, sino son 2 funciones máximo en todo el hospital, es decir, por todo el personal que hay en el hospital. En este caso, los catéteres actualmente se utilizan los ultrasonidos, que la verdad forman algo imprescindible para la instalación de nuestros dispositivos y que generan menor riesgo en nuestros pacientes a la hora de instalarlos y aparte nos dan una mejor seguridad para saber que ya podemos utilizar ese dispositivo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo mediante una imagen de que está situado en el lugar que corresponde. Esta es otra designación de vías. Esta, por ejemplo, en mi hospital es el que hemos estado manejando y hasta el día de hoy no hemos tenido alguna, sí hemos tenido complicaciones en el manejo de los dispositivos, pero no es tanto por la designación de los lúmenes, sino por la manipulación que se hace. Entonces, este es otro ejemplo de cómo se puede realizar el acomodo de las soluciones. En sí, si buscamos o indagamos por qué lugar va cada solución, no hay como, hasta el momento no hay algo que diga específicamente por dónde se tiene que colocar. Todo depende de los protocolos que se siguen de manera intrahospitalaria. Esta es una técnica de recambio en los equipos del catéter venoso central, consta de 4 tiempos. El primero se realiza desde el sitio de conexión, el segundo del sitio de conexión hacia el catéter, el tercero del sitio de conexión hacia el circuito y el cuarto es alrededor del lumen. Esto se hace antes de hacer el recambio de nuestros equipos de catéter venoso central. El control de los equipos de administración no se deben de asignar las vías por el color del lumen. ¿Por qué? Porque si cambiamos de proveedor, los colores cambian. Entonces, solamente nos debemos de guiar por el nombre que tienen nuestros dispositivos. Rotular todos los sistemas de infusión con la fecha y hora en que fueron cambiados, agregando el nombre de la enfermera. Solamente se pone la inicial del nombre y un apellido del personal. Se recomienda usar sistemas de infusión cerrados con llaves de 4 vías, el cual deberá cambiarse cada 72 horas o antes por razón necesaria. Entiéndase por razón necesaria si los sistemas de infusión se desconectaron o contaminaron de manera accidental. Para evitar desconexiones accidentales se sugiere que los conectores de los sistemas sean de tipo Luer-Luc. Es decir, este tipo de sistemas crean un seguro. En cuanto se desconecta algún equipo, se cierran de manera automática y eso evita que pase o que se pasen las bacterias, por decirlo de alguna manera. Se genera un seguro y no entra ni sale nada.
Cuando los pacientes se meten a bañar, no se desconecta ningún tipo de solución. Los pacientes se pueden meter a bañar con los equipos, solamente se cubren con un plástico. Los equipos de infusión deberán ser cambiados cada 24 horas si se están infundiendo soluciones hipertónicas, por ejemplo, glucosas al 10%, al 50% y nutriciones parenterales. Cada 72 horas en soluciones hipotónicas e isotónicas. En caso de contaminación o precipitación, debe cambiarse de manera inmediata. Se recomienda que las muestras para exámenes de laboratorio no se tomen del catéter en el que se está administrando la terapia de infusión. Sin embargo, cuando la condición del paciente así lo amerite, la institución contará con un protocolo para determinar este procedimiento. Si no hay otra opción para extraer muestras, se puede tomar las muestras, y si tenemos un catéter venoso central con soluciones de inotrópicos o vasoactivos y tenemos nuestra solución base, lo ideal es que suspendamos la solución base mínimo 30 minutos para posteriormente poder extraer la muestra y que no tenga alteraciones a la hora de los resultados. El número de llaves de 4 vías o alargaderas será el mínimo posible para evitar el riesgo de infección. Sistemas abiertos con agujas en Y deberán cambiarse cada 24 horas. Todos los sistemas de infusión que estén conectados se cambiarán al mismo tiempo, no poniendo en contacto nunca un sistema viejo con uno nuevo ni sistemas nuevos con soluciones viejas. Lavar la luz del catéter con solución fisiológica mediante la técnica de turbulencia cada vez que se administra una medicación o se suspende, siempre que no sea un fármaco vasoactivo. Conocer las compatibilidades de las soluciones y han de ser administradas por la misma luz del catéter. Toda manipulación del catéter exige higiene de manos, limpiar con alcohol al 70% los puertos de inyección de los sistemas de infusión antes de acceder, sellar con heparina todos los accesos que no se utilicen y conservar siempre las pinzas de clampado. Se puede sellar con heparina o se puede sellar con solución salina. Ya se han hecho estudios y no hay mayor eficacia al utilizar la heparina. Entonces, para evitar alteraciones en la coagulación, es mejor utilizar solución salina. Siempre hay que mantener la exclusividad de los lúmenes. Se anotará en la hoja de enfermería cada cambio que se realice en nuestro sistema. Sellado de las líneas. La heparinización o salinización de accesos venosos periféricos y centrales ofrece numerosas ventajas respecto a su mantenimiento. El objetivo del sellado de las líneas siempre va a ser mantener la permeabilidad. ¿Cómo la voy a mantener? Realizando una salinización que puede hacerse por turno, siempre tomando las medidas de precaución necesarias para evitar contaminar ese catéter. En neonatos y pediátricos se puede utilizar heparina 0.5 a 10 unidades por mililitro o exclusivamente solución salina al 0.9%. En catéteres periféricos cortos que no se utilizan para la infusión intermitente, considerar bloquear una vez cada 24 horas. Yo, por ejemplo, hago la recomendación en los pacientes de traumatología que generalmente solamente tienen tratamiento con paracetamol y clofenaco y no tienen ninguna solución intravenosa y el dolor está controlado, es decir, que no tienen algún fármaco intravenoso. Siempre hago la sugerencia a los médicos de retirar esos dispositivos. ¿Por qué? Porque los pacientes tardan muchos días en irse a valoración a traumatología y ortopedia, entonces lo único que generan esos dispositivos es un foco de infección. Entonces, para evitar esa situación, pues lo ideal es que retiremos esos catéteres si no se están utilizando. En los hospitales es frecuente tener algún protocolo de heparinización o de salinización. Por ejemplo, si vamos a utilizar la heparina, en los neonatos se utiliza 1 unidad por mililitro, en los pediátricos son 10 unidades por mililitro y en los adultos son 100 unidades por mililitro. Obviamente que para esto se hace una dilución. ¿Por qué? Porque los frascos de heparina vienen con 10.000 unidades, entonces hay que hacer las conversiones necesarias para obtener la cantidad de unidades que necesitamos acorde a nuestro paciente. En las cámaras implantables, en los adultos se utilizan 1.000 unidades, es decir, 1 mililitro del frasco, y en los pediátricos son de 300 a 600 unidades por mililitro.
Utilice una solución que contenga heparina, por ejemplo, una unidad por mililitro de cloruro de sodio al 0.9% o libre como flujo continuo para mantener la permeabilidad de los catéteres arteriales utilizados para el monitoreo hemodinámico. Esto se utiliza más en las terapias intensivas donde tenemos catéteres arteriales que están midiendo la presión arterial, entonces para evitar que se ocluyan, se están infundiendo de manera continua, pero eso solamente es una unidad por mililitro. Utilizar infusión continua de heparina de 0.25 a 1 unidad por mililitro para los catéteres arteriales, umbilicales para prevenir la trombosis arterial. ¿Cuáles son algunas complicaciones? Existen complicaciones infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas son sepsis asociadas al catéter, bacteremia asociada al catéter, y las no infecciosas son hematomas locales, migración del catéter, arritmias cardíacas, neumotórax, trombosis venosas, obstrucción del catéter y embolismo aéreo. Estas son algunas imágenes de algunos pacientes con complicaciones. Son catéteres subclavios. El del medio es un catéter femoral. Son pacientes en los cuales, si se fijan, por eso es que está contraindicado el uso de la instalación de los dispositivos por vía femoral, porque esa es una de las complicaciones con mayor frecuencia. Entonces, por la zona en la que está y por la complexión del paciente, podemos observar que es un paciente con obesidad, entonces eso genera mayor humedad. Es un paciente que no se puede mover o que no se moviliza de manera autónoma, es decir, necesita ayuda en la movilización. Si nosotros nos damos cuenta que comienza con datos de irritación, hay que comunicarlo para que podamos realizar alguna medida y evitar que llegue hasta este punto. Obviamente que ya en ese punto hay que retirar ese catéter. ¿Y qué es lo que se hace? Como tiene datos de infección, los catéteres se mandan cultivar, se cortan 5 centímetros de la punta del catéter y se envían al laboratorio para indagar sobre si hay algún tipo de bacteria y poder ajustar el tratamiento con algún antibiótico. El retiro del CBC es la técnica aséptica que se realiza para la remoción de los dispositivos de acceso vascular. ¿Cuáles son las indicaciones? Fin del tratamiento, sospecha de alguna infección, disfunción del catéter, extravasación o fractura del catéter y flebitis. Esas son algunas de las situaciones en las cuales podemos quitar nuestro catéter. Tenemos consideraciones especiales. Evitar acodaduras y fijar adecuadamente para dar estabilidad al catéter. Utilizar solo cintas estériles debajo del apósito. Está prohibido utilizar cintas como el micropor, el transport. ¿Por qué? Porque esas cintas no son estériles. En su defecto podemos utilizar el Hypafix, pero siempre y cuando lo mantengamos en una zona limpia, estéril. Si lo traemos en la bolsa o en la cartuchera, eso no cuenta como estéril y eso no cuenta como limpio. No mojar la zona del catéter, no aplicar antibióticos tópicos o cremas en el sitio de inserción, vigilar signos de infección en sitio de inserción, vigilar signos y síntomas de bacteremia. Al retirar un catéter venoso central se coloca una gasa estéril más un apósito transparente y se retira de 24 a 48 horas, no antes. Esto es porque el paciente tiene el riesgo de algún émbolo gaseoso, entonces no se debe de retirar ese apósito, se puede meter a bañar el paciente sin ningún problema, se cubre ese apósito con un plástico y puede realizar sus actividades de manera normal, pero no se debe de retirar antes de este tiempo. Estas son algunas consideraciones que debemos de tener. No es que el personal, por ejemplo, en las áreas críticas, en las unidades de cuidados intensivos, tienen la etiqueta de que son muy exigentes, muy estrictos, pero no es eso. Debemos de aprender a trabajar y debemos de evitar estas situaciones. Por ejemplo, en la imagen superior de la chica que tiene el pelo, si yo veo que tiene mucho cabello mi paciente, está contraindicado rasurar desde hace muchísimo tiempo y la INC es una de las recomendaciones que hace que no se debe de rasurar, sino que se debe de recortar el vello o el cabello. Entonces, debo de buscar una posición adecuada para colocar mi apósito transparente, porque
porque en esa paciente al momento de retirarlo me voy a traer el cabello de la paciente y sé que no me debo de preocupar por eso, porque lo importante es la estabilidad de mi paciente. Pero supongamos que es una paciente que solamente está para administración de una nutrición parenteral y yo hago ese tipo de curaciones o ese tipo de cambios en los apósitos, pues a la larga le voy a crear una irritación primero en la piel, una dermatitis, después una laceración. ¿Por qué? Porque el tiempo de la nutrición parenteral tenemos pacientes que incluso duran hasta un mes hospitalizados para estar administrando esa nutrición. Entonces, de estar haciendo curaciones tan frecuentes, voy a causar alguna lesión. Para la primera cura o para la siguiente curación de esa paciente, pues no hay otra. Le voy a traer todo lo que tiene alrededor, es decir, el cabello que tiene y aparte eso genera dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar nuestros apósitos. Lo otro es que cuando hay humedad en los catéteres, se debe de realizar la curación porque recuerden que la humedad favorece la proliferación de las bacterias. En la imagen inferior podemos ver que hay gotitas de sudor dentro del apósito, entonces sí es necesario realizar una curación. Cuando los pacientes están diaforéticos por mucho tiempo, lo que se recomienda es colocar una gasa y obviamente que vamos a hacer curación a las 48 horas. Y si a las 48 horas la gasa ya no está húmeda, pues se deja el catéter sin gasa y se continúa vigilando. Lo siguiente es que debemos de tener cuidado con los dispositivos electromédicos, es decir, si yo tengo del lado izquierdo mi catéter central, pues le voy a poner del lado derecho todos los aditamentos o los cables del equipo. ¿Por qué? Porque si yo jalo uno de los cables, me puedo traer ese catéter, lo puedo desprender, porque a veces no medimos nuestra fuerza y por error podemos hacer que esos catéteres se desplacen. Entonces, por eso no es que las enfermeras de las terapias se vuelvan exigente, sino que todo tiene un porqué. Si yo hago esto, si hago una mala manipulación de alguno de los cables, puedo crear alguna lesión en mi paciente al manipularlo. ¿Por qué? Porque si se fijan, está todo enredado y si yo muevo algo, pues obviamente que puedo mover o desplazar mi dispositivo. En la imagen que está en la parte superior, hay que solamente cada cuánto se va a hacer la curación. Si requiere curación antes de los 7 días, debe de ser porque el apósito esté desprendido más del 50% o que esté descubierto el sitio de inserción. Si solamente se despega alrededor del apósito, eso no requiere una curación. Siempre, también la otra importante es si hay datos de sangrado o si hay algún tipo de secreción alrededor del sitio. Ese es de un paciente quemado. En ellos cambia totalmente la manera en que se realizan las curaciones. Las curaciones de los catéteres centrales se hacen en 3 tiempos. El primero es con solución fisiológica para remover toda la suciedad que haya, que es propiciada por la misma piel, por nuestra misma piel. Y el siguiente tiempo se realiza con alcohol al 70% y el último tiempo se realiza con clorexidina. La clorexidina no se debe de secar, se seca solita en menos de 2 minutos, no se sopla, no se echa airecito, no nada, simplemente se deja secar y posteriormente que esté bien seca se puede colocar el apósito. La clorexidina no actúa sobre superficies inertes, es decir, aunque le estén callando al catéter de manera directa, eso no va a generar ni nada bueno ni nada malo. ¿Por qué? Porque solamente actúa sobre la piel, sobre superficies vivas. En el caso de los pacientes con quemaduras, la manera de hacer la curación es diferente. Ahorita más adelante se las menciono. Existen patogenias de las bacteriemias relacionadas a los catéteres, están las que son de corto tiempo y las que son a largo plazo. De corto tiempo estamos hablando que son inferiores a las 48 horas después de la hospitalización de nuestro paciente, que puede estar agregado a la manipulación o la instalación del catéter. A largo plazo estamos hablando de una colonización en el catéter por la manipulación del personal y estamos hablando de infecciones asociadas a la atención de salud. En los pacientes quemados con la piel íntegra,
Se realiza la curación con jabón, agua inyectable, alcohol al 70% y clorexidina al 2%. Cuando tienen la piel repigmentizada, solamente se utiliza jabón más agua y clorexidina. En el caso de la piel quemada cruenta, solamente se utiliza jabón y agua inyectable. No se aplica ni cloruro de sodio al 0.9% por la sal que contiene y ni alcohol al 70%, perdón, porque causan irritación en el tejido y estas curaciones se hacen mediante la técnica de puntilleo. Esta es igual que la anterior, es la manera en que se deben de colocar las infusiones. Este es el apósito que les mencionaba, que tiene clorexidina y se observa el colchoncito, que es el de gluconato de clorexidina y se va absorbiendo o se va deshaciendo, por decirlo de alguna manera, conforme van pasando los días. Esta es una inserción femoral. Si la observan, está limpia, no tiene datos de infección. Así es como se debe de ver siempre. Los siguientes son inserciones subclavias que deben de verse de manera visible. El primero, el que está en medio, perdón, tiene un apósito, una gasa que se debe de cambiar a las 48 horas, pero alrededor no tiene ningún dato de infección. Y la última es igual, tiene un apósito transparente donde no se observa ningún dato de infección hasta el momento. Cuidados generales del catéter venoso central: no realizar actividades extremas como escalar, nadar, cargar pesas o que implique peso de carga mayor, ya que el catéter puede moverse o dañarse. Eso es en el caso de los pacientes que se llevan los catéteres o los puertos a su casa. Cubrirlo con un apósito cuando se esté bañando para que el vendaje no se moje. No deje que los extremos del catéter cuelguen y toquen el agua del baño. Procure que el baño no sea mayor a 15 minutos y con agua tibia para evitar la humedad por el vapor del agua caliente. Y no dormir sobre el catéter. No, la INS no lo recomienda, pero se sigue haciendo porque muchas de las ocasiones no contamos con la capacitación que deberíamos el personal, entonces para evitar riesgo de equivocaciones de usar esos lúmenes, por eso es que lo seguimos cubriendo con la gasa. Aparte, es importante que todos, lo ideal sería que tuviéramos una capacitación de manera constante y de esa manera pues no utilizaríamos la gasa, pero por fines prácticos y para evitar que se infecten o que nos equivoquemos a la hora de administrar los medicamentos, porque sí pasa, es por eso que se cubren y se protegen de esa manera con la gasa. Ok, esta es una tabla, una escala de pHs y de soluciones. Es una tablita que me proporcionó una de mis docentes. Ella la hizo en base a un estudio. Ella trabaja en el Hospital General de Guadalajara, entonces se hizo un estudio en el Hospital de Guadalajara y se hicieron estas mediciones de la escala de los pH para identificar si es ácido, si es alcalino, si es neutral. ¿Por qué le pedí permiso para que me dejara utilizarla? Yo tengo una parecida, pero esta me pareció más interesante porque tiene el pH, está ejemplificado con cosas, soluciones que nosotros utilizamos de manera diaria. Y en una de nuestras clases ella nos hizo un ejemplo de, por ejemplo, si tienes a un paciente hospitalizado y yo llego y le digo, ¿sabe qué? Le voy a administrar este medicamento y generalmente cuando uno está como familiar siempre pregunta, o cuando uno es paciente, ¿me va a doler o le va a doler? Entonces, nada más para que hagamos un poquito de conciencia, ustedes son los pacientes, yo soy la enfermera y ustedes hacen esa pregunta, yo les digo, sí, sí te va a doler, haz de cuenta que te voy a administrar vinagre por la vena. Entonces, es algo que de alguna manera, si por ejemplo, si fuera uno de mis hijos o uno de mis sobrinos, pues yo voy a decir, no, pues no se lo pongas porque pues el vinagre es causa dolor, o sea, si lo utilizas, si nosotros, por ejemplo, dejamos los dedos sumergidos en vinagre, no sé, 10 minutos,
comienza la molestia. Imagínense lo que pasa en el torrente sanguíneo. Por eso es que es importante identificar qué tipo de dispositivo es el que voy a utilizar. Pero si yo desconozco cuáles son cuál es el pH, cuál es la osmolaridad de las soluciones, pues obviamente que nunca voy a hacer conciencia de por qué es la importancia de seleccionar los dispositivos. Entonces, es importante que conozcamos cuándo son ácidos, cuándo son alcalinos, cuándo son neutrales, cuándo se pueden mezclar con ciertas soluciones y cuándo no. ¿Qué medicamentos puedo utilizar en combinación con mis soluciones que se están infundiendo y cuáles no? La mayoría o la única solución que podemos infundir con la mayoría de los medicamentos sabemos es que es el cloruro de sodio al 0.9%. Entonces, es importante conocer las compatibilidades para poder tomar decisiones a la hora de administrar medicamentos y poder hacer recomendaciones a nuestra área médica sobre cuáles dispositivos son los más ideales para nuestros pacientes. Esta es otra tablita que nos habla del riesgo de lesión del endotelio vascular, igual en base a la osmolaridad, y existen las de bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. Están las soluciones, las más comunes o las que tenemos en nuestros hospitales, y de acuerdo a la osmolaridad que tiene cada uno de ellos para identificar por qué dispositivo puedo utilizarlas. Este es un video que les voy a reproducir sobre la curación del catéter venoso central. Ok, para realizar la técnica de la curación, es importante siempre tener el material al alcance. ¿Cuál es el material que utilizamos? Son 2 pares de guantes, nuestro aplicador de clorexidina, solución fisiológica, alcohol, gasas, las gasas que sean necesarias. En los hospitales públicos pues no hay ningún problema porque no nos venden, vaya, no tenemos que costear las gasas que vayamos a utilizar ni ningún
recurso. Entonces, no tenemos por qué estar limitándonos para utilizarlos. Y obviamente el apósito. Los apósitos, existen algunos apósitos que a su alrededor tienen Ipafix o un parche blanco. La verdad es que esos, no recuerdo cuál es el nombre, pero yo no los recomiendo para el uso de los catéteres porque se desprenden muy rápido. O sea, si el paciente empieza a sudar así, aunque sea muy poquito, se desprenden y obviamente que eso implica realizarle una curación al paciente. Entonces, yo recomiendo, siempre voy a preferir los apósitos que son, ay, no sé, los que son de Tegaderm B, sí, de la marca, esos son muy buenos. Y están otros, no recuerdo la marca, pero son como el que tiene el paciente. Esos también son muy buenos, no se despegan tan fácilmente cuando tenemos diaforesis. Entonces, lo ideal siempre va a ser eso, que estemos, si no tenemos en nuestro hospital, hay que estar gestionándolos para que podamos manejarlos. En su defecto, si no tenemos este tipo de apósitos, existen los apósitos que son más pequeños, que son de 7 por 5 centímetros. Podemos utilizar 3 apósitos de eso para simular uno de este tamaño de 10. Entonces, de esa manera podemos cubrir nuestro apósito. No sé si tengan alguna duda sobre lo que hemos estado platicando, si tengan alguna sugerencia, algo que quieran preguntar. Ya de mi parte ya sería todo. No sé, si tienen alguna duda, es el momento de hacer las preguntas. Muchas muchas gracias, Alejandro, a ustedes por su tiempo, por tener ganas de aprender o de confundirse, porque la verdad, en lo personal, yo siempre que asisto a alguna ponencia o algún curso, lejos de ayudarme, la verdad es que siempre quedo con más dudas. Entonces, eso es lo importante, generarles dudas y que todo lo que yo les acabo de platicar vayan y confirmen que sí es verdad, y de esta manera pueden ampliar más su conocimiento y se pueden dar cuenta de todos los cambios que existen. Actualmente están sucediendo cosas muy buenas para nosotros, para el área de enfermería. Hace mucho tiempo no había tantos cambios, pero la verdad es que somos personal muy competente y tenemos habilidades y destrezas que podemos desarrollar y explotar, y de esta manera poder compartirles a los demás. Entonces, la terapia de infusión es algo que hacemos de manera frecuente en los hospitales. Entonces debemos de saber cómo se debe de manejar, y aparte, si nosotros no tenemos un buen cuidado, hablando de situaciones legales, esto la verdad es que sí tiene repercusiones muy serias. Ya no les puse algunas otras imágenes, pero hay imágenes muy, muy fuertes, por ejemplo, en los neonatos, de descuidos de nosotros como personal, que incluso hay bebés que han perdido extremidades por necrosis, porque no nos damos cuenta, porque no vigilamos, porque no tomamos las cosas con la seriedad que debería de ser. Entonces es bien importante que siempre que vayan a hacer algún procedimiento, hay que leer. Yo siempre he dicho que el conocimiento nos genera poder. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo defender mi opinión ante, por ejemplo, ante un médico, que le puedo decir, ¿sabe qué, doctor? El paciente ya no ocupa este catéter, como les mencioné lo de los pacientes con de traumatología. Lo único que le estamos ayudando es a que tenga alguna infección, y de esta manera pues los días de estancia de sus pacientes pues se prolongan, y podemos decir pues no, no es mi paciente, no es mi familiar,
pero pensemos más allá, eso genera un gasto económico que la verdad sí nos afecta de manera general porque pues pagamos impuestos y nuestros impuestos pagan la salud de todos aquellos que no, pues que no hacen ese tipo de obligaciones, vaya. Entonces, yo les invito a que sigan leyendo, sigan preparándose. Cualquier duda, tienen mi correo, bueno, ahorita se los vuelvo a poner. Y cualquier cosa me pueden encontrar en la universidad, en la EDUCEM, o con el maestro Oscar, con la maestra Dani, y cualquier cosa quedo a sus órdenes. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna reclamación. Muchas gracias, maestra. La verdad que es un tema muy interesante. Las personas que estuvieron presentes en la sesión y de igual manera las personas que van a ver el video o que van a ver la grabación se van a dar cuenta, como decía la maestra, que muchas veces estos cursos en vez de generarnos una paz de decir, tomé este curso y le entendí, nos genera más dudas, ¿no? La verdad es que la terapia de infusión no es nada fácil en estos días. Posiblemente a lo mejor cuando uno estudió alguna otra cuestión, sí era un poquito diferente. Por ahí comenta Mari que si los videos de la curación es la que realizamos en la práctica, maestra, le preguntan. Sí, sí, Lupita, fue la misma que hicimos en la práctica. Los que han sido mis alumnos, ya hemos tenido esta práctica en cuanto a la curación de los catéteres, entonces pues ya saben más o menos cómo se realiza. También si en algún momento quieren que hagamos algún taller, pues solamente le avisan al maestro Oscar y con mucho gusto lo hacemos. Estamos en la mejor disposición de enseñarles lo que sabemos. Es correcto, sí, la maestra Erika también ya está teniendo su recorrido por ahí en algunas instituciones y hay varios alumnos que nos están acompañando en las sesiones y pues no nos van a dejar mentir, ¿no? Somos un poquito exigentes, como decía la maestra, en lo que hacemos, enseñamos, porque pues la vida allá afuera es complicadita en la parte de los cuidados, ¿no? Y actualmente hay mucho cuidado a domicilio, que la gente o las personas es como de, oye, ayúdame a una curación, o tengo el paciente en mi domicilio, y hay veces que, pues sí, el gasto es mucho, como decía la maestra Erika, es un gastote entre las gasas y que lo podemos utilizar para la curación. Entonces, los invitamos, como decía la maestra, que se sigan capacitando y pues para eso les tenemos algunos cursos que los queremos seguir invitando. El día 20 de mayo, tenemos el curso de enfermería y vacunas con el maestro Guaní. También es un curso muy bonito sobre actualización en vacunas, que, bueno, les va a servir mucho más ahorita que muchos alumnos van a su práctica de enfermería comunitaria. Después, el 27 de mayo, tenemos psicología de las adicciones con el maestro Daniel. También ya nos apoyado en varios de los cursos. Todo esto que le estamos mostrando va a ser virtual. Después nos vamos, ahora sí, hasta el mes de junio, el 4 de junio, tenemos un curso con Jesús Montoya, tenemos enfermería y cirugías de trasplantes. Por ahí vamos a que nos ilumine con su gran conocimiento también un excelente ponente. Y este apenas ayer lo acabamos de concretar, de cerrar, el 11 de junio tenemos a René con RCP básico. También ya es un hecho de que vamos a tener este curso por ahí en línea. Les vamos a hacer llegar la información para que se vayan anotando y de manera presencial, pues los invitamos a este curso taller de farmacología básica. Los invitamos a este curso de farmacología básica con el maestro Elvis para que se puedan integrar. Eso es un poquito de lo que vamos a tener en este mes de mayo, junio y casi principios de julio. Los invitamos. Agradecemos a la maestra Erika que estuvo presente. La verdad, una buena ponencia, cortita pero efectiva. La verdad, ¿no? Muchas veces pensamos que entre más fuera una ponencia tenemos más conocimiento y muchas veces no. Muchas veces metemos mucha información de relleno, pero creo que ahorita la información fue muy concreta.
La maestra, excelente, la conocemos en su campo laboral, en su campo de docente, y la verdad es que por eso la invitamos, creo que aceptó nuestra invitación, y por ahí esperen más noticias. Si nadie más tiene alguna duda, alguna pregunta para la maestra, reclamo, autógrafo, entrevista, nada, los dejamos para que sigan con sus labores. Muchas gracias por asistir. Van a encontrar esta grabación en el canal de YouTube. Se la vamos a hacer llegar al grupo. Si alguien quiere la constancia, tiene un valor de 100 pesitos. Les mandamos el link y pues muchas gracias. Que pasen buena noche. Nosotros los dejamos para que sigan con sus actividades. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Bye, descansen.